Buenos días a todos. Confirmo con mis compañeros si me escucháis y me veis. Perfecto. Pues bienvenidos y muchas gracias por apuntaros y por asistir a este webinar que hemos preparado para hoy, basado en las novedades de Business Central en el lanzamiento de la última versión, para que podáis conocer pues, ya de primera mano qué novedades nos esperan en este último lanzamiento. Soy Roger Busquets, director comercial de la casa. Hoy voy a hacer la presentación, y además de daros la bienvenida, del evento que vamos a preparar, con una pequeña introducción de quién somos también y una breve pincelada sobre Business Central, ya que hoy tenemos entre los asistentes gente que desconoce la aplicación o que no nos conoce nosotros. Así que vamos a hacer ese pequeño resumen. Luego, a continuación, será mi compañero Rubén quien ya os proceda a explicaros el resto de novedades del RP y, como decía mi compañera Marta, pasaremos al turno de preguntas al final de todo. ¿De acuerdo? Vamos allá. ¿Quién somos? Bueno, 480, software de gestión empresarial. 480 somos una empresa especialista en el desarrollo de implantación de soluciones digitales, tecnológicas, cloud y de ciberseguridad. En esta diapositiva creo que podréis ver mejor todo lo que podemos abarcar dentro del grupo 480. Coexistimos distintas unidades de negocio, cada una de nosotras especializada en una área tecnológica. En medio podéis ver a la solución Core, que es la solución que representamos nosotros, que es la parte del RP. También tenemos equipo que gestiona soluciones para plataformas de gestión de actividades y recursos, soluciones orientadas a microservicios, hay desarrollos a medida, aplicaciones, desarrollo de aplicaciones, todo siempre con una capa de Business Intelligence y, por supuesto, también tenemos una unidad de negocio de ciberseguridad, que es lo que da la cobertura, lo que acaba de cerrar el distinto grupo de soluciones que os podemos ofrecer. Dentro de 480 SGE, algunos nos conoceréis o nos habéis conocido como ECAMAT. Somos una empresa dedicada a la implantación de soluciones de empresa y RP y hace más de 45 años que la empresa se fundó, siendo partners de Microsoft desde hace más de 20. Actualmente, más de 250 proyectos implementados con éxito a lo largo de este tiempo, de la parte de Navision, actualmente, como ya sabéis, llamado Business Central, y con dos soluciones, dos desarrollos sectoriales, verticales, uno para la distribución de alimentos, bebidas, frutas y otro desarrollo para las empresas de la industria textil, donde se cubre todo el recorrido desde la creación del hilo hasta la entrega de la prenda. Actualizando el dato de hace un par de meses, este de 2023, uno de nuestros principales objetivos siempre ha sido fidelizar a los clientes, pero para hacerlo antes hay que fidelizar el equipo. Así que podemos confirmar que el promedio de permanencia del equipo de consultores, que es el equipo de implantadores, alcanza ya los 17 años. Así que es una cifra pues, muy relevante para una empresa de servicios y que también quiere daros un mensaje de qué tipo de empresa somos. Vale, vamos a hacer una pincelada rápida sobre Business Central para los que no lo conozcáis. Business Central es la evolución de Navision. Pues una solución RP pues es aquella que nos permite gestionar todas las áreas comunes de la gran mayoría de empresas, en las que encontramos como básicas e imprescindibles contabilidad, finanzas, compras, ventas, y a partir de aquí tenemos otras áreas, digamos, opcionales a la hora de configurarlas, como la cadena de suministro, proyectos, fabricación, marketing CRM, el servicio de SAT atención al cliente, incluso un pequeño módulo de recursos humanos.
Business Central como solución, pues ya sabéis que es del fabricante de Microsoft y gracias a ellos contamos con, ya no hablamos de integración, sino como son soluciones embebidas con toda la suite de productos de Microsoft. Por un lado, los primeros Office 365, los que todos conocéis, que son tanto el Outlook, Excel, Word o Teams, entrando desde Teams al RP o desde el mismo cuerpo de un correo electrónico podemos estar consultando el propio RP. También conexión con todas las soluciones de Power Automate, de la Power Platform, perdón, donde destacamos Power Automate, Power BI, que es la que seguramente más conocéis, y también Power Apps. Y a partir de aquí, pues el existente canal de partners con todas las soluciones que la AppSource nos permite y, por supuesto, el Azure como plataforma de alojamiento donde todo el ERP al final va a dormir, se va a alojar. Bien, a partir de aquí empezamos ya con lo que serían las novedades de Business Central. Para ello voy a dar paso a mi compañero Rubén. Pues buenos días a todos, bienvenidos y creo que vamos a disfrutar todos con las próximas novedades en estos minutos porque, aunque es cierto que hay algunas que valoraremos más los que ya llevamos un tiempo trabajando con Dynamics, pero para los que no conozcáis tanto el producto, también veréis algunas características muy interesantes y la ventaja que tenemos de tener a un gran fabricante detrás de este software. Una de las prioridades o de los objetivos que tiene Microsoft con estas actualizaciones son estas tres que veis en la diapositiva. Que sea un producto que ofrezca una adaptación ágil para los usuarios, cada vez mejorar el rendimiento de la aplicación para que sea cuanto más rápida posible y sobre todo la interactuación con el usuario también, ya veremos algunas mejoras, y que sea muy sencillo trabajar. Estamos todos acostumbrados a Office, pues que sea algo más el ERP dentro de toda la plataforma. Pues vamos a ver algunas de las novedades, las hemos distribuido un poquito por áreas y vamos a centrarnos primero en mejoras de usabilidad. Y esta primera, si habéis visto en la web de Microsoft, pues tenemos una gran lista de mejoras, así que no tendremos tiempo material de hablar de todas ellas en detalle. Nos hemos focalizado en las más relevantes, pero algunas, como esta primera que os vamos a enseñar, merecen enseñarlo en vivo y en directo. Es la de analizar y agrupar tablas dinámicas en todas las listas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo en Business Central. No sé si alguna vez os habéis encontrado los usuarios de Dynamics en que, bueno, sí, es cierto que tenemos herramientas de BI para poder analizar la información con diferentes niveles de profundidad. Pero a veces, mientras estamos trabajando con el ERP, nos interesaría poder ver de una manera ágil la información, pues de alguna manera agrupada, para poderla analizar con un golpe de vista. Vamos a ver esta nueva característica en qué consiste. Por ejemplo, si vamos a la lista de productos, en los que ya conocéis el producto, pues ya os es familiar. Veréis en la nueva versión, si se activa esta característica, porque hay que activarla opcionalmente, nos da la posibilidad de analizar la información que tenemos aquí en la lista. Si pulsamos analizar, pues veremos que nos sale en modo lista normal, pero fijaos aquí a la derecha que podemos escoger, como si fuera un pequeño BI, cómo queremos agrupar la información y totalizarla. ¿Vale? Veis aquí que salen todas las columnas, pues para poner un ejemplo sencillo, le podría decir, pues mira, quiero agrupar la información por las categorías del producto y me gustaría sumarizar el inventario. Coste unitario y el precio, pues no le veo mucho sentido. Y así veis, la verdad es que es fantástico, ¿no? Como enseguida tenemos toda la información agrupada y pues tenemos un árbol desplegable donde podemos ver la información, ver el detalle. Sabéis que en Business Central, antiguamente llamado NAV o Navision, pues la navegabilidad es una característica muy interesante, así que aquí podríamos ir clicando y profundizando en el detalle, pero vemos una manera muy sencilla de poder analizar la información y que además luego podemos guardar. Casos prácticos que se me ocurren para los que somos usuarios de Business Central o
o de Navision, que funcionalmente pues, son muy similares. Pues, por ejemplo, si vamos a los movimientos de cliente, ¿no? Aquí tenemos un histórico enorme de movimientos de cliente, pero nos quisiéramos focalizar en la deuda pendiente, por ejemplo, de los clientes, y nos gustaría agruparlo no por el número de cliente, que a lo mejor no nos dice mucho, sino por el nombre del cliente y por el número de documento. A veces un documento, pues una factura tiene varios vencimientos, pero nos gustaría esa visualización. Esta la tenía preparada de antes. Vemos que sencillamente le damos aquí el botón y ya tenemos toda la información de todo el histórico de movimientos pues resumido, y aquí podemos ir desglosando el detalle por número de documento y cada documento pues qué vencimientos tiene pendientes. Igual que he hecho esta vista, pues podríamos crear, veis aquí, muchas más y escoger aquí incluso pues qué filtros poner. Por ejemplo, aquí he escogido solo movimientos que estuvieran abiertos o pendientes, como se llamaba antiguamente en Business Central, y ya está. Otra aplicación práctica, cuando trabajamos con productos y lotes, por ejemplo, vamos a ver el stock que tenemos de un producto, pero es muy importante el dato del lote. Y nos gustaría pues poder ver esa información acumulada por lote. No sé los que tenéis quizá esta funcionalidad activada, pues sería tan sencillo como irnos a los movimientos de producto y nos sale todo el histórico desde siempre. Le decimos que queremos analizarlo y aquí nos lo agrupa ya por almacenes. Así podemos ver dentro de cada almacén, pues de cada lote, qué cantidad tenemos con el detalle de movimientos, etcétera. Y fijaos en el detalle, que incluso nos hace una totalización que nos indica cuántas filas o cuántos registros tenemos en cada uno de ellos. De modo que esta funcionalidad es muy, muy potente. Lo mismo con almacén avanzado. A veces vemos el stock de una ubicación, pero nos interesa el desglose de lotes, pues podríamos hacer lo mismo. Así que esta yo creo que es la característica estrella de todas estas novedades por la gran potencia que nos aporta a nivel funcional. Vamos a ver otras más. No es la única que tenemos, afortunadamente. Algunas las iremos comentando en base a diapositivas para poder maximizar el tiempo que tenemos. Otra, veréis que la captura de pantalla está en inglés, es el poder acceder a las acciones que tenemos en cualquier pantalla mediante teclado. Si habéis visto, yo antes he utilizado poco el ratón, porque para mí es mucho más rápido utilizar combinaciones de teclas. Pues si pulsamos la tecla Alt, como en cualquier aplicación Windows, ahora nos saldrán las teclas de acceso rápido para poder ejecutar las acciones. Por ahora en la preview, en la beta, está solo en la versión en inglés, pero luego llegará al resto, pero esto agiliza mucho el día a día. Muchas veces nos encontramos con mensajes de error lógicos, porque el sistema nos ha avisado que una cosa no se debe hacer, pero a veces nos quedamos ahí, ¿no? Acto seguido, por ejemplo, al lanzar un documento, intentamos modificarlo. Cuando un documento está lanzado, nos dice que no, que hay que abrirlo para modificarlo y luego volver a lanzarlo o pasar el proceso de aprobación, etcétera. Pero, ¿y si cuando nos diera el error ya nos ofreciera la acción obvia de poder volver a abrirlo, como veis en la captura de pantalla? Pues este tipo de mensajes de error que dan la posibilidad de hacer la acción obvia que la acompañaría, pues también nos agilizará el trabajo. Este es muy específico para los que ya estamos en Business Central. El producto, sabéis que ofrece la gran flexibilidad de poder personalizar cualquier pantalla a nivel de usuario o de un conjunto de usuarios. Así podemos quitar campos, añadir campos, cambiar acciones de lugar, ocultarlas, añadirlas, etcétera. Pero había una limitación y era que cuando tenemos un formulario de tipo cabecera y líneas, como un documento de venta o un documento de compra, podíamos personalizar de todo menos las acciones de la línea. ¿Os habíais encontrado con ese problema? Pues ya lo tenemos solucionado en el release que van a sacar ahora en abril. Otra limitación que teníamos importante es que el producto nos permite añadir campos en la aplicación, aunque el fabricante no los haya añadido. Es decir, en la ficha de cliente, pues el fabricante añade algunos campos como opcionales que nosotros podemos personalizar y añadirlos si nos conviene. Pero si hay muchos campos en la tabla, pero el fabricante no los ha puesto en esa pantalla, en esa página, pues no nos dejaba sacarlos. Eso lo que nos permitía en un entorno de sandbox, como sabéis los que ya lo utilizáis, o de pruebas, era añadirlos también mediante diseño, pero eso nos creaba una extensión o una app dentro de Business Central por cada pantalla. Con lo cual, al final, el fabricante decidió solo dejar hacer eso en entorno de pruebas,
para luego reunirlo todo desde Visual Studio en una sola extensión y ponerlo en producción y no tener 50.000 apps dentro del ERP. Bueno, pues hay una gran mejora que lamentablemente no tendremos disponible hasta el mes de junio, nos anuncia Microsoft probablemente, pero seguro que todos valoraremos muchísimo, y es la posibilidad de personalizar cualquier página de la aplicación añadiendo cualquier campo de la tabla que necesitemos sin necesidad, probablemente, no sabemos todavía porque no está publicado, de crear una extensión individual. Así será una personalización más, nos da una flexibilidad total en el producto, obviamente, si tenemos permisos para hacerlo. Vamos a hablar de las mejoras de rendimiento. Hemos dicho al principio que el fabricante apuesta muchísimo por mejorar el rendimiento de la aplicación y es algo que como usuarios valoramos un montón, que sea muy rápida, que sea muy ágil la aplicación. Bueno, pues una de las mejoras que anuncia Microsoft es que el servidor de Business Central, el servidor de aplicaciones, que muestra hace todo el cálculo y remite la actualización de pantalla al usuario, ahora utiliza .NET 6, que en lo que tiene que ver con la afectación nuestra como usuarios de la aplicación, pues dicen que mejora hasta un 30% de rendimiento, que es mucho, es prácticamente una tercera parte más en su rendimiento. Otra cosa muy importante, sobre todo si estamos en plataformas SaaS, es el tema de intercambio de información mediante OData. ¿Vale? Si queremos nutrirnos de información que hay en el ERP para Power BI o para Power Apps o Power Automate o cualquier otro software que se nutra de la aplicación, pues hay que publicar esta información mediante web services tipo API REST o tipo SOAP para poder consumirlo. Bueno, pues este tipo de extracción de datos en formato data, por ejemplo, si queremos traerlo a un Excel o a Power BI, ha mejorado hasta un 40% más en su velocidad y, muy importante también, consumiendo menos recursos para poder publicar esa información. Así que, sin duda, aunque esto pasa un poquito más transparente a los usuarios, pero desde luego lo agradecemos. Más mejoras funcionales en lo que tiene que ver con funcionalidad general. Hasta ahora creo que varios partners habíamos desarrollado esta funcionalidad en empresas que tienen varias entidades fiscales dentro del grupo que comparten información. Por ejemplo, si quieren compartir el maestro de clientes, el maestro de proveedores, de productos, etcétera, etcétera, pues entonces teníamos que montar nosotros ese sistema de replicación. Pues ahora el fabricante ya ha proporcionado esta funcionalidad. Aquí tenemos en el apartado de datos de configuración de administración de datos maestros la posibilidad de escoger, y aquí viene lo bueno, cualquier tabla del sistema que nosotros deseemos sincronizar e incluso podemos llegar a especificar qué campos de cada tabla queremos sincronizar y dentro de ellos, de los que sincronicemos, cuáles queremos que valide o que ejecute la lógica de negocio dentro de la empresa o sencillamente que los sincronice. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Ahora estamos en una empresa 480ES, por ejemplo, de España. Vamos a cambiar a la empresa 480ICR, por ejemplo, como si fuera la compañía francesa. Y aquí podremos ver cómo está configurado. Vamos a ver por encima cómo se configura, porque la verdad es que no tiene una mayor complicación. Vamos a ir al menú y ponemos datos maestros. Y aquí veremos que ya directamente nos aparece la configuración. Aquí indicamos desde dónde vamos a replicar la información, cuál es la empresa o la compañía central, que es la que publicará todos los datos a las empresas satélite. Y aquí en tablas de configuración, pues podemos ver todas las tablas que hemos marcado para poder replicar. ¿Vale? ¿Podemos añadir más? Sí, cualquier tabla. Le damos aquí a nuevo y nos aparecerá siempre y cuando sean datos maestros, no transaccionales. Y dentro de cada tabla, por ejemplo, la tabla de cliente, pues podemos ver los campos que se sincronizan y los campos que no. ¿Vale? Y si queremos validarlo o no validarlo. Por ejemplo, aquí vemos que se envía el nombre, pero no se replica el alias. ¿Vale? Pues vamos a hacer un ejemplo. Vamos a los clientes que hay en esta empresa y vamos a decirle
que creamos un cliente nuevo en el que el alias que nos propone el sistema, el alias, por decirlo así, es como el nombre conocido, nombre comercial, independientemente del fiscal, pues por defecto nos propone el mismo que el nombre fiscal y vamos a editarlo y ver cuál de esos datos son los que remite a la otra empresa, a modo de ejemplo. Pues creamos una empresa de tipo cliente que ya nos pone sus grupos contables y toda la información que necesita para operar con él. Vamos a poner cliente de demostración. Y aquí pues en el alias se lo vamos a cambiar. ¿Vale? Un modificado. Vale, esto lo que hace es que cuando detecta el sistema que se ha modificado un registro o que se ha cambiado algún registro insertado en el sistema, si es una de las tablas que ha de sincronizar y entra dentro del filtro, que también podemos filtrar, pues nos las remitirá a la otra empresa. ¿Vale? Esto lo hace mediante las job queue, las colas de procesos o de proyectos, como llama en Business Central, que cada ciertos segundos o minutos pues se va ejecutando y lo replica la otra empresa. Vamos a ver si le hemos dado tiempo suficiente para que aparezca en nuestra empresa de destino. Bueno, vamos a darle unos segunditos, pero finalmente aparecería aquí el cliente. ¿De acuerdo? Venga, vamos a seguir con otras mejoras de la aplicación. La que tiene que ver con revisar las cuentas contables. Esta es una funcionalidad que recuerdo desde hace muchos años que varios clientes nos lo han pedido, ¿no? El poder puntear los apuntes contables que hay en el sistema. Vale, como veis aquí en la captura hay un nuevo campo en la ficha del plan de cuentas donde le podemos indicar que queremos revisarlas o revisarlas incluso y que cuadre el balance. Una vez hemos activado eso, pues desde movimientos de contabilidad podemos ir a puntearlos y ir marcando todos los apuntes que nosotros necesitemos. Así que esa es una funcionalidad muy solicitada desde hace tiempo que ya incorpora el estándar. Otra de ellas tiene que ver con las dimensiones analíticas financieras. Pues todo el tema de dimensiones analíticas, para los que no conocéis Business Central, se pueden asociar por defecto a clientes, a vendedores, a productos, etcétera, etcétera. Eso cuando el usuario va trabajando, pues automáticamente se hereda y luego podemos hacer un análisis financiero, incluso a nivel de gestión detallado de todo lo que hay ahí. Pues nos faltaba una importante que muchos nos habíais pedido, ¿no? Podríamos tener dimensiones analíticas asociadas al almacén para que en función del almacén pues se asocien unos valores u otros, pues ya lo tenemos incorporado. Como veis en la captura, pues en almacenes ya tenemos esta funcionalidad. Configuración de intercompany. La verdad es que es una funcionalidad muy útil, sobre todo cuando hay un grupo de empresas que tienen transacciones entre ellas, se compran y venden entre sí, y esta funcionalidad ya existía en Business Central y es automática, de modo que cuando hacemos un pedido de compra a una empresa del grupo, automáticamente en el otro extremo aparece como un pedido de venta, y lo mismo cuando se emite la factura desde la otra empresa nos llega a nosotros, los pagos, cobros, etcétera. Así que eso ya estaba, pero bueno, hay muchas cositas que configurar. A veces pues el plan de cuentas no es el mismo en una que en otra y hay que establecer un plan de cuentas de traducción o de productos, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora tenemos un setup, una pantalla de configuración para las empresas vinculadas donde aparece todo y es muchísimo más sencillo de parametrizar. Puede indicar cuentas contables para movimientos de cliente y proveedor. Esto a lo mejor de entrada no nos suena mucho, pero históricamente en Business Central teníamos una dificultad cuando un cliente impagaba alguna factura, algún efecto, se prolongaba en el tiempo y decidíamos financieramente pasarlo contablemente a dudoso cobro. Eso en Business Central, el cliente tenía asociado un grupo de cliente y eso iba a la cuenta de cliente, de modo que esa operación teníamos que hacerla fuera del sistema, pasarlo de la cuenta de clientes 430, 436 o la que fuere, clientes de dudoso cobro, y luego acordarnos si finalmente se cobraba de revertirlo. Bueno, ahora lo que nos permite Business Central es poder especificar el grupo contable de cliente específicamente para un movimiento.
uno que sea diferente. Y eso lo que hará es que podamos directamente reclasificar ese efecto, esa deuda, como dudoso cobro. Y la gracia está en que cuando finalmente se haga un cobro, al liquidar el cobro con ese movimiento, el sistema no mira el grupo contable del cliente, ¿no?, qué cuenta tiene asociada al cliente, sino ese movimiento que está liquidando para poderlo revertir contablemente. Así que los que somos usuarios de Business Central, seguro que esto nos irá muy bien. Aquí veis en la captura de pantalla, se pueden especificar los grupos alternativos para que no haya errores y ya está. Esta funcionalidad no os la podemos enseñar, la siguiente, pero es una funcionalidad que muchas empresas nos habéis demandado y hemos tenido que desarrollar históricamente a medida, que es el tema del IVA no deducible, el IVA pro rata, que como lo conocemos. Aún no está disponible en Business Central, probablemente estará en el mes de mayo en la versión W1, la internacional o global, y no nos han dejado claro si será necesaria una localización para España, que es probable que sí, en cuyo caso estaría disponible en octubre para el siguiente Wave que se publica en octubre, o en mayo, junio disponible. Pero simplemente que los que tengáis este tipo de IVA que sepáis que lo contemplará el estándar. Cambiamos de área, almacén. Los que utilizáis la gestión de almacén sabéis que hay dos configuraciones, almacén básico, sencillo, y almacén avanzado, que tiene toda una gestión de ubicaciones, etcétera, etcétera, mucho más complejo y completo a la vez, con documentos de respaldo de almacén para hacer ubicación de producto, para hacer un picking, etcétera, etcétera. Pero a veces, teniendo un almacén sencillo, echábamos de menos algunas de las características que teníamos en almacén avanzado sin necesidad de abrir ese melón de almacén avanzado que tenemos a veces. Bueno, pues una de las novedades que tenemos ahora en abril será eso, que con un almacén sencillo, sin la necesidad de activar este flag que veis aquí en la captura de pantalla en los almacenes, que es el almacén avanzado, pues podremos disponer de zonas, ¿vale?, agrupar nuestras ubicaciones por zonas, podremos trabajar con documentos de movimiento, que antes tampoco lo permitía, equipos especiales o lo que se necesita para poder trabajar en ciertas ubicaciones o con ciertos productos. Las directivas de capacidad establecen la capacidad máxima que cabe en una ubicación y las clases de almacén para, por ejemplo, zonas que requieren frigoría o lo que fuera. Así que no nos hará falta activar toda la complejidad del almacén avanzado para estas características. Productos fuera de inventario. Si habéis utilizado la aplicación, pues sabéis que hay productos de inventario que obviamente pues tenemos que controlar el stock, lo que entra y lo que sale. Y hay otro tipo de productos que están fuera de inventario, ya sea porque son servicios o sencillamente porque son productos de un coste irrelevante que no necesitamos llevar un exhaustivo control de inventario. ¿Qué ocurre con este tipo de productos, sean de una tipología o de otra? Pues que cuando nosotros trabajamos con documentos de almacén avanzado y generamos un envío, por ejemplo, pues ahí solo podemos añadir líneas de producto tangible, producto de inventario, para que el operador de almacén pues pueda decir, mira, sí, me ha llegado esto, me ha llegado el otro. Pero entonces nos obliga al sistema como a generar dos albaranes fueran de compra o de venta diferentes, ¿no? Uno con el producto tangible y otro con el resto de servicios que teníamos que indicar específicamente. Bueno, pues esta funcionalidad ya hace que podamos registrar automáticamente los productos que no son de inventario junto con los que son de inventario. Y como veis en la captura hay dos opciones. Podemos decirle o que por defecto cuando se haga el albarán nos incluya todas las líneas que sean de productos que no son de inventario, servicios, etcétera. O podemos decirle específicamente que nos incluya en el albarán solo aquellos productos relacionados con los productos que enviamos. Y diréis, ¿y cómo lo sabe el sistema eso? Pues tenemos una nueva acción en los documentos de venta y de compra que nos permiten asociar los productos que no son de inventario con aquellos que hay en el documento que sí son de inventario. Y con esta opción que veis en pantalla, pues ya quedarían atados y se envían automáticamente. Poder especificar el número de lote o serie, cuando tenemos seguimiento de producto, en los diarios de producto. Esto quizás es más específico para los usuarios de la aplicación,
Actualmente, cuando vamos a un diario, pues podemos poner del producto tal, quiero enviar tanta cantidad. Y luego tenemos un botón que nos abre una ventana aparte para ir poniendo qué lotes son los que enviamos o los que recibimos en el sistema que queremos dar de alta. Pero bueno, hemos de ir a otra pantalla y ponerlo ahí. Y en muchas ocasiones ponemos un solo lote o una sola serie, ¿no? Ponemos un producto, tenemos que ir a esa ventana y poner solo uno y volver a salir y entrar. Bueno, pues ahora en la aplicación ya se ha habilitado el que directamente aparezcan como columnas en el propio diario de producto esos lotes y series para que sea mucho más ágil introducirlo. Igualmente en lo que tiene que ver con los pedidos de transferencia. Pues antes teníamos que ir picando los productos, pero teníamos una funcionalidad en documentos de venta y de compra que era muy práctica. Y era que cuando creamos el documento nuevo, tenemos un botón que nos muestra toda la lista de productos para poder ir pinchando varios que queremos añadir y luego especificamos las cantidades. Pues esa funcionalidad, como veis en la captura, ha llegado también a los pedidos de transferencia entre almacenes, con lo cual ahora es mucho más sencillo el poder crear estos documentos manualmente. Yo creo que esta que montamos a continuación la habíamos pedido con mucho ahínco desde hace tiempo. Cuando hacemos una transferencia de producto entre un almacén y otro, pues sale de un origen, se va a un almacén que le llama de tránsito, un almacén de logística, hasta que el material llega al almacén de destino y el usuario del almacén de destino pues confirma que lo ha recibido y qué cantidades y qué unidades, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurría cuando nosotros registrábamos ese envío de ese pedido de transferencia y cometíamos un error? Pues nos obligaba el sistema antiguamente a tener que recibirlo y devolver lo que nos habíamos equivocado, ¿vale? Pues afortunadamente ahora tenemos la posibilidad tanto de registrar varios pedidos de transferencia a la vez por lotes, antes eso era muy peligroso, como la acción de poder deshacer el envío mediante una acción. Ya podemos ir al albarán de envío, decirle me he equivocado y esto lo quiero echar para atrás. Por ejemplo, si lo queréis ver en directo, vamos a ver aquí, pedidos de transferencia. Podemos hacer un pedido nuevo desde el almacén principal hasta el almacén oeste, por ejemplo. Y le indicamos que el almacén de transporte o logístico pues será logística propia. Y aquí, en lugar de tener que ir poniendo producto a producto, pues podemos venir aquí y en el maestro de productos podemos filtrar como queramos, etcétera, y escoger los productos que queremos enviar, viendo el inventario que tenemos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cojo este producto y este producto y simplemente con pulsar aceptar pues ya nos los trae al documento, con lo cual luego simplemente es cuestión de ponerle las unidades que queremos transferir de cada uno y ya está. Vale, voy a registrar, enviar. Bueno, si está en inventario, esto podría ayudar, ¿no? Vamos a borrar este. Pues mira el inventario global, pero no el de ese almacén. Este tampoco. Madre mía, el directo es lo que tiene. Bueno, voy a coger otro, que sí que sé que tiene existencia. Voy a coger el de grano y así veis que con la aplicación es muy ágil y muy rápida. Veréis que ahora es muy veloz. ¿Vale? Lo que os comentaba antes del tema de los lotes, aquí lo que nos permitiría sería escoger uno o varios lotes de entre todos los que tenemos disponibles en ese almacén, que aquí sí que sé que tengo. Vale, pues lo cojo de este lote, por ejemplo, y ahora sí, registramos el envío. A la tercera va la vencida, ahora sí. Y una vez nos ha hecho el albarán, veréis que ahora tenemos la posibilidad o la acción de poder deshacer ese envío. ¿Vale? Abrimos el albarán, ¿vale? Y de las líneas que nosotros escojamos, podemos deshacer el envío. Aquí no ha pasado nada, ¿eh? Ya hemos vuelto atrás. Seguimos con mejoras para administradores y desarrolladores. No sé si visteis la anterior sesión que hicimos de novedades.
pero una de las novedades era la posibilidad de que usuarios que no son o no tienen licencia de Business Central, si tienen licencia de Microsoft 365, de Teams, pues puedan ver parte de la aplicación del ERP y sea un espacio colaborativo Teams para usuarios incluso que no usan habitualmente el ERP, pero que queremos trasladarle información y que puedan acceder a la ficha y ver cosas. Pero obviamente esos permisos se gestionaban de manera diferente, ¿vale? Pues una de las mejoras que tenemos está indirectamente relacionada con esto. A veces el administrador de IT es el que da de alta a los usuarios de la empresa y los da de alta pues, con su correo electrónico en plataforma 365, pero a veces dentro del ERP requería de un administrador de Business Central para darle permisos y darlos de alta. Bueno, pues ahora se puede gestionar a través de los grupos de seguridad de Azure Active Directory, con lo cual es mucho más sencillo y directamente un administrador de IT puede gestionar esos permisos. El tema de depurar, sabéis que cuando hay algún error, algún problema en la aplicación, pues muchas veces vuestro partner tiene la necesidad de depurar el sistema. Obviamente eso, sobre todo en SaaS, no se hace directamente en producción porque mientras el técnico va mirando paso a paso lo que se va haciendo, pues va bloqueando el sistema. Así que se puede crear una snapshot, una captura de todo lo que ha hecho el usuario y remitírsela al técnico para que lo pueda depurar offline sin problema. Y ahora la novedad es que nos permite hacer esto de una sesión en concreto que esté conectada en el sistema para poder depurar lo que hace un usuario con sus propias credenciales. Y el tema de actualización de aplicaciones de AppSource. Sabes que hay Marketplace con muchísimas soluciones para nuestro ERP y una vez la instalamos, si se publicaba una actualización, pues el administrador debía ir específicamente a decirle que quería actualizar la nueva versión, pues ahora se puede automatizar estas actualizaciones. Temas de integración, un poquito de la mano de lo que os comentaba antes. Ahora será mucho más fácil configurar las licencias de aquellos usuarios de 365 que no son usuarios de Business Central, pero que deben poder acceder al ERP desde Teams, por ejemplo. Pues ahora tendremos un asistente específico en Business Central que nos permite configurar esto. Esta característica os hemos puesto una captura de pantalla de Microsoft porque está disponible alrededor de mayo o junio, aún no se han de concretar, pero nos permitirá también publicar eventos de la aplicación para ser utilizados externamente. Pues, por ejemplo, como veis aquí, ¿no? Cuando una factura sea registrada, desde Power Apps, por ejemplo, me puedo suscribir a este evento y hacer una serie de acciones o flujos. Y, bueno, además nos darán una colección más amplia, probablemente a partir de mayo, de plantillas de Power Automate para poder hacer más cosas en el ERP. Y ya para poner punto y final a la presentación de esta mañana, ¿habéis oído hablar de Copilot? Últimamente está bastante en boca de todos, ChatGPT y todas estas cosas. Bueno, recientemente, hace un par de semanas escasas, se publicó que Copilot también estaba habilitado para Business Central. De momento es un primer paso, un inicio, pero querríamos enseñároslo en directo para que veáis un poquito el hecho de tener un fabricante como Microsoft, las posibilidades que nos da a nivel de toda la plataforma, no solo de ERP, sino es todo el conjunto y cómo integran sus soluciones unas con otras y puede hacer cosas realmente versátiles. Vamos a ver un ejemplo y con esto ponemos punto y final a esta parte de la presentación. En Business Central. Voy a cambiar de entorno. Voy a tener que cambiar porque acaban de publicarlo a un entorno americano. Veréis que ahora sale todo en inglés porque es donde tenemos la preview de integración con Copilot. Hace ya algunos años os enseñamos cómo Cortana nos ayudaba un poquito a veces a dar de alta productos. No sé si recordáis el ejemplo que hicimos, los que asististeis, cogíamos una fotografía de una Coca-Cola, decíamos que queríamos crear un producto nuevo y automáticamente, analizando la imagen, pues nos ponía una serie de atributos del producto, de que era una bebida, el tipo de envase que era, de qué color era, etcétera, etcétera, mediante inteligencia artificial. Bueno, vamos a dar un paso más allá. Con Copilot, lo que nos va a ayudar es a darle buena publicidad a nuestros productos mediante la inteligencia artificial. Por ejemplo, cojo este producto Silla Roma,
Vemos que ya tiene una imagen cargada en el sistema. Vemos que tiene también unos atributos, ¿vale? Su profundidad, el material con el que está hecho, etcétera, etcétera. Pues vamos a permitir a Copilot a que nos plantee un texto de marketingiano para nuestro producto, para poderlo publicar con Shopify, por ejemplo. Que sabéis que Microsoft también ha fabricado un conector para poder publicar fácilmente y recibir información en Shopify. Pues ahora está enviando toda la información que tiene el producto. Toda la información incluye también la imagen que va a interpretar. Y vemos aquí que nos ha hecho una propuesta de texto comercial que se podría publicar en la web. Lo voy a hacer un poquito más grande la fuente para que lo podáis leer un poquito. Pero fijaos, ya nos ha montado automáticamente todo este texto. Si lo podéis leer, pues la verdad es que está francamente bien. Y tenemos diferentes opciones. Le hemos dicho un texto de etiqueta y luego pues un texto más largo. Podemos decirle una brief description y decirle que la actualice. Y como veis, pues le da un formato totalmente diferente, pero él mismo pues nos hace esa propuesta y con exclamaciones y todo para que sea muy, muy comercial. Si probamos esto mismo con otro producto diferente, pues veréis que la descripción pues cambia y se ajusta a las necesidades de cada producto. Pues hasta aquí esta presentación. Espero que hayáis disfrutado y os haya gustado. Y ahora damos paso ya al turno de preguntas. Silvia nos pregunta que cómo podemos acceder a todas estas mejoras. Muy bien, hola Silvia. A ver, para todos los clientes que ya estáis en Navision, en Business Central, en modalidad SaaS, estas mejoras se van a incorporar de manera automática en el próximo cambio de versión. Para aquellos clientes que no estáis en Navision, pues obviamente que estáis en las versiones antiguas de Navision o Dynamics NAV, pues tocaría dar el paso a la versión de Business Central. En este caso, lo que proponemos es SaaS. Y para los clientes que estéis en Business Central que no sea SaaS, el modo de acceder a estas mejoras es haciendo un cambio de versión. Gracias, Roger. Mientras damos ese tiempo por si alguien más se anima a hacer alguna pregunta, respecto a la última pregunta, añado una información que suele venir siempre a continuación de esa explicación, y son los tiempos que se tardan, ¿no?, en implementar esto. Para los clientes que estáis en SaaS no existe tiempo, es absolutamente automático. Os vais a ir a casa y el día siguiente la funcionalidad, cuando se ha lanzado la release, ya estará activa y funcional, con lo cual no requiere de ningún tiempo, no es ningún tipo de proyecto, digamos. Para los clientes que estáis en on-premise o en versiones anteriores, sí que existe un proyecto como tal, que es el de cambio de versión. ¿Okay? Aquí, si alguno de vosotros está interesado, pues, y aprovechando las campañas que lanza Microsoft respecto al licenciamiento, nos podéis preguntar de manera individual y os vamos a hacer un estudio, una propuesta de proyecto individualmente. Para los que no sois clientes de Navision, pues lo que os haríamos es una propuesta de proyecto. ¿Okay? Y para los que estáis en Business Central SaaS, digo porque la primera cosa que hemos enseñado es muy golosa, el tema de analizar y tal, que sepáis que cuando se cambie de versión, automáticamente no os aparecerá, se tiene que activar en características. ¿Vale? Os lo enseño un segundito para que podáis ver cómo se hace. Vuelvo al entorno de demostración que hemos utilizado, que ahora estábamos con el del Copilot. Vale, bueno, probablemente muchos ya lo sabéis, pero hay un apartado de características. Aquí, administración de características. Vale, y aquí tenéis, una de ellas es la del modo de análisis. ¿Veis? Está de aquí. Quito el panel de aquí de la derecha. Vale, entonces tenéis que o activarlo o decirle pruébelo. ¿Vale? Recuerda que también tenéis esta posibilidad y que los clientes de SaaS podéis crear un sandbox, si queréis, con esta nueva versión que se publicará en abril,
antes de hacer la migración en producción, ¿vale? Pues si queréis testearlo primero o lo que sea, tenéis esa posibilidad. No tenemos más preguntas, así que simplemente agradeceros a los asistentes vuestro tiempo dedicado en el webinar, a Rubén y a Roger por la sesión y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.